Por supuesto, claro, sí. Voy a aprovechar para comentar un poco de metodología. La idea es poder hacer una primera ronda de unos 7 minutos en promedio, evidentemente con cierta flexibilidad, y luego poder tener espacio para que hayan más intervenciones. ¿Le parece? Mientras vamos preparando la presentación, le ofrezco el uso de la palabra a Javier Villamosa del Colegio Químico Farmacéutico. Sí, buenas tardes, señor congresista. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes, saludarlos de parte del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Y sí es importante ver el tema del abastecimiento de medicamentos del sector público. Bueno, no el 95%, pero es un gran porcentaje. Finalmente, si se vuelve a poner el IGB, lo que eso va a generar es un incremento por una obligación de la ley de volver a incluir esos impuestos. Entonces, la invitación es centrémonos en mirar cómo hacemos para que las farmacias de los hospitales tengan los tratamientos que requerimos y que el resto ya no va a ser un problema. No vamos a tener ciudadanos que estén teniendo que coberturar de su bolsillo los productos farmacéuticos. Por supuesto, claro, sí. Voy a aprovechar para comentar un poco de metodología. La idea es poder hacer una primera ronda de unos 7 minutos en promedio, evidentemente con cierta flexibilidad, y luego poder tener espacio para que hayan más intervenciones. ¿Le parece? Mientras vamos preparando la presentación, le ofrezco el uso de la palabra a Javier Villamosa del Colegio Químico Farmacéutico. Sí, buenas tardes, señor congresista. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes, saludarlos de parte del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Y sí es importante ver el tema del abastecimiento de medicamentos del sector público. Bueno, no el 95%, pero es un gran porcentaje. Se debe asegurar el abastecimiento. Se sabe por estadísticas de que 5 de cada 10 ciudadanos reciben medicamentos en el Ministerio de Salud, y por lo tanto hay un 50% de ciudadanos que terminan cruzando la pista y comprando medicamentos. Y los precios de los medicamentos en el sector privado sí son altos. Y a mí me preocupa mucho cuando se muestran estudios que dicen que cosa diferente, ¿no? En el 2018 Ipsos presentó un estudio, y más allá de mirar los resultados hay que mirar la metodología. Y cuando el Colegio Químico Farmacéutico analizó la metodología, pues no era una metodología válida, porque no se puede comparar países tomando los datos de 5 farmacias en cada país. Y peor aún, convertirlo a dólares en cada país. Porque cualquier economista sabe que para comparar los precios se tienen que parear como una medida más cercana a lo real. Esto no sucedió, y cuando el Colegio Químico Farmacéutico pareó los dólares, los precios que supuestamente eran 24% por debajo terminó siendo 24% por encima del promedio de la región. Eso fue en el 2018. En el 2019, en enero-febrero, y el estudio que nos han mostrado, se entiende que usaron la misma metodología. Presentaron este estudio donde dicen que los precios están por debajo del promedio de la región. El Colegio Farmacéutico hasta en 2 oportunidades ha pedido los datos del estudio, no la presentación, no las conclusiones, porque hay que analizar los datos y la metodología para estar seguro de que las conclusiones son concluyentes. Hasta la fecha no nos han entregado la corrida de datos para hacer un análisis adecuado, porque de lo contrario estaríamos hablando de conclusiones que no son acertadas. En 2 oportunidades han pedido los datos y esto no da, por un lado. Entonces, por eso un poquito que antes que yo y a través del despacho le pediría que pida los datos, se hagan las corridas con los analistas que correspondan, y para saber que si realmente esos estudios corresponden a lo que son. Segundo, definitivamente hay un desabastecimiento. El ciudadano no debería pagar su bolsillo. Lamentablemente hay un desabastecimiento que sí tiene que atenderse, y creo que ahora hay una presentación del Ministerio de Salud para que nos muestre el panorama exacto. Si tenemos una baja ejecución presupuestal, y si hay dinero no se está gastando bien, y lo que se gasta tampoco se está gastando bien. Así es que sí tenemos que mirar, y son muchos los factores, y la solución no es una, sino abordarlo integralmente para poder asegurar que el ciudadano tenga sus medicamentos cuando lo requiere, en el tiempo que lo requiere y con la calidad que lo requiere, ¿no? Yo creo que creo que el Ministerio de Salud nos va a dar el panorama completo, y sobre eso va a ser muy rico comenzar a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le ofrezco el uso de la palabra a Maruja Crisante de la IGEMIT. Buenas tardes, señor congresista. Muchas gracias por la invitación y por abordar un tema tan relevante para la ciudadanía. Y bueno, ya los presentes ya creo que nos conocemos y hemos compartido diferentes espacios, y creo que
es muy interesante la discusión respecto a este punto. El objetivo de la reunión es hacer una presentación general de la problemática de precios y cuáles son algunas iniciativas que desde el Estado estamos abordando para poder trabajar este tema. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es que el tema de salud y el tema de los medicamentos se encuentran dentro de una discusión mucho más amplia que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. El tema de acceso a medicamentos está contemplando dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, del cual todos como países somos signatarios y estamos obligados a hacer nuestros mejores esfuerzos para poder lograr que estos objetivos que tienen que ver con acceso a salud, acceso a medicamentos, sea una realidad para nuestra sociedad. Segundo punto, y eso ya es un tema muy conocido, el acceso a medicamentos depende de muchos factores, ¿no? La Organización Mundial define los ejes que rigen el tema del acceso equitativo a medicamentos, y uno de los puntos es el tema de los precios, ¿no? Que tenemos que tener precios que sean asequibles, no solamente para la persona que haga un pago de bolsillo, sino para los sistemas de salud. La realidad, eso es un estudio que también el Ministerio está en su esfuerzo de poder actualizar. Esta es una data del año 2015 que realizó Su Salud en base a una encuesta nacional para determinar cuál era el nivel de acceso de la población a medicamentos. Y los datos que nos muestran es que de cada 10 personas que tenían una receta médica, 3 salían sin tratamiento. Pero dependiendo de la institución y del tipo de seguro, esta realidad cambiaba. En el caso del Ministerio de Salud era los pacientes que menos acceso tenían, porque solamente 5 de cada 10 pacientes salían con un tratamiento completo. Sí reconocemos de que hay bastantes limitaciones en el tema del sector público y el Estado está en un esfuerzo de poder mejorar esto. El presente año el Estado, a través de su Ejecutivo, presentó justamente un proyecto de ley que declara, ¿no? O sea, de forma explícita que el tema del acceso a medicamentos es parte del ejercicio del derecho, ¿no? de salud que tiene cada una de las personas, y presentó un proyecto de ley que establecía una serie de medidas o establece una serie de medidas de carácter para el fortalecimiento de lo que viene a ser el abastecimiento público. Muchos de ustedes han señalado que existen estas dificultades, que el paciente llega al establecimiento de salud y no cuenta con los medicamentos, y por detrás de eso hay una serie de aspectos administrativos, financieros, que hacen complejo el sistema de que no sea muy eficiente. Es por eso que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que trata de optimizar estos aspectos administrativos, ¿no? y financieros que nos permitan tener realmente garantizado que los medicamentos estén disponibles en cada centro, puesto, hospital, instituto donde el paciente va. Entonces, estamos nosotros como Ejecutivo a la espera, porque es una iniciativa que ya está en el Congreso de la República, que puedan hacer una revisión y que este proyecto de ley sea aprobado lo más pronto posible. Hablando en el tema de los precios, ¿no? Porque en el tema del acceso tiene que ver con una serie de determinantes, pero como motivo de esta reunión es el tema de precios, vamos a tocar algunos elementos referidos al precio. Primero, señalar que nuestro mercado está estructurado en tipos de medicamentos, ¿no? Que es parte de las estrategias de comercialización dentro del mismo mercado. Y este es un dato a julio del año 2019, ¿no? De cómo está compuesto el mercado, tanto en unidades como valores de los medicamentos innovadores, de los medicamentos genéricos y de los medicamentos genéricos de marca, donde nosotros resaltamos básicamente cuál es la participación del mercado de genérico, que internacionalmente es reconocido como una estrategia para mejorar acceso porque tienen precios más asequibles. En el ámbito del sector privado, solamente el 8% de las ventas en las farmacias y boticas son de medicamentos genéricos en denominación común internacional. Esta gráfica nos muestra que existe un comportamiento diferenciado de acuerdo a la forma como se comercializa el producto. En el caso de los medicamentos innovadores, en promedio, $14, de un medicamento genérico que tiene un nombre de fantasía, es $7, y un medicamento genérico en DCI, $2. O sea, dependiendo del tipo de producto que se le ofrece a un usuario en una farmacia, vamos a encontrar un diferencial de precio. Por ello, la importancia que también dentro del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo
se promueve y se impulse la necesidad de que las farmacias y boticas del sector privado puedan tener medicamentos genéricos como una alternativa. No estamos diciendo que solamente hay una comercialización de medicamentos genéricos, sino de que el usuario, al momento de llegar a un establecimiento, tenga la opción de elegir entre un medicamento genérico, un medicamento de marca o un producto innovador. Una de las cosas que más nos preocupa es el tema del costo de tratamiento de las enfermedades, ¿no?, prevalentes en el país. Nosotros hemos hecho una corrida de los datos que nos reportan cada una de las farmacias y boticas para 4 enfermedades prevalentes: salud mental, diabetes, hipertensión y un antimicrobiano, ¿no? Y sí, es cierto, lo que nos muestran los datos en el sector privado es que existe una gran heterogeneidad en los precios de los medicamentos. Yo puedo encontrar un tratamiento, por ejemplo, alprazolam, para 10 tabletas de alprazolam, desde 0.5 hasta 50 soles, para la misma molécula. En el Ministerio de Salud, 30 céntimos. No voy a hacer la comparación porque sería injusta con el sector privado, porque en el caso del Ministerio de Salud son tratamientos subsidiados. Hipertensión, un tratamiento mensual con enalapril, en el Ministerio de Salud nos cuesta 1 sol 20, un tratamiento mensual. En el sector privado, 100 soles. Estamos hablando de la misma molécula. Entonces, sí existe una gran heterogeneidad en los precios de los medicamentos, y es por ello también muy importante el tema del empoderamiento del ciudadano, de que tenga información de las alternativas que puede encontrar en el mercado, pero no negarse la opción de que un paciente pueda tener acceso a un tratamiento que le sea asequible, ¿no? Esto también es una gráfica que nos ilustra un tratamiento de diabetes que nos puede costar desde 10 soles en genérico hasta cerca de 100 soles en un medicamento de marca. Para el Ministerio de Salud, un tratamiento mensual es 1 sol 80. Y también siguen los ejemplos. Pero ¿cuál es la preocupación principal a nosotros como entidades que sustentan los medicamentos de mayor impacto sanitario, el de mayor costo? Son los medicamentos, por ejemplo, el dato que les estoy trayendo el día de hoy es para cáncer. Un estudio que se hizo en el año 2015, que efectuó una iniciativa llamada Meta, mostró un análisis comparativo internacional de 20 medicamentos que eran los que más impactaban en el sector público. Y determinó que de esos 20 medicamentos, 17 productos tenían los precios más altos en relación a los países con los cuales nos hicimos la comparación, ¿no? Bueno, en 3 no éramos los que vendíamos caros, pero 17 de 20 de los que más impactan en el sistema público eran más caros en Perú. Nosotros hemos hecho una actualización de algunas moléculas, de las nuevas moléculas, ¿no?, productos que en este momento están entendemos, de acuerdo a nuestro instituto especializado, queriendo utilizarse para pacientes oncológicos. Tenemos, por ejemplo, la clofarabina. La clofarabina es un medicamento oncológico. Hemos hecho un mapeado de países de la región para no tener que compararnos con países europeos o de otras realidades. Argentina, Chile, Ecuador, México. Perú tiene el tratamiento más caro, $1.920, ¿no? La ampolla, ¿no?, comparado, por ejemplo, con Argentina, este mismo producto de la misma empresa farmacéutica a $779. Entonces, sí nos preocupa el tema que en el país haya este diferencial de precios tan alto, ¿no?, y que significa pues que realmente estos medicamentos no son comprados por ningún usuario de pago de bolsillo. Estos productos los compra el Estado. Los compra el Estado, y si no es que nosotros terminamos pagando precios no tan asequibles, reduce la cobertura de atención que tenemos. Porque si el precio es más alto, menos tratamientos son los que tenemos que cubrir, podemos cubrir. Otro ejemplo, son medicamentos que están siendo utilizados por el INEM. Tratamiento oncológico con sorafenib. Hacemos el comparativo, igual Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, España. Perú, 3.319 versus Colombia, 1.263. O sea, todos estos son datos actuales. Nosotros los podemos verificar, ahí está, la fuente es Newport, que nos hace un comparativo internacional basado en IMS. Pertuzumab, ¿no?, que también no tenemos competencia en el mercado, $2.869 por ampolla en el Perú, ¿no?, versus los otros países que están mostrados ahí, Argentina, Brasil, Chile, España, Uruguay. Entonces, estos son los medicamentos que más impactan en nuestro sistema
Uno de ellos, que es el tratamiento de manejo de pacientes con cáncer, y definitivamente pues que nuestros precios son precios más altos comparado con los países de la región andina. Cuando miramos ya internamente lo que son nuestros precios, hemos hecho un análisis de los precios de importación, adquisición y venta de estas 3 moléculas solamente como ejemplo. Podríamos ampliar a los de más medicamentos de alto costo que maneja el Estado. Pero por ejemplo tenemos este producto clorafabina, ¿no? La ampolla de 20 miligramos. Un paciente generalmente usa 4 ampollas diarias. Por 5 días estamos hablando de 20 ampollas. Saquemos nuestra cuenta. Este producto, la ampolla, ingresa a 1.200 soles al mercado. Se lo venden al Estado a 6.000. Estamos hablando de una ganancia de 5.000. Multiplicado por las 20 ampollas que necesitamos para una persona que tiene una necesidad. Y en el sector privado se vende esa misma ampolla al mismo precio que le venden al Estado, a 6.135. El segundo producto, ¿no? Sorafenib, caja por 30. 6.889 entre el mercado. Ahí sí no hay un incremento muy grande, solamente nos cargan el 2% en las compras públicas. Pero si esta persona lo compra en un sector privado, una clínica, esta cajita le va a costar 11.000, ¿no? Después, y este producto, Sorafenib, es un tratamiento hasta que la enfermedad haga progresión de enfermedad, o sea, es un tratamiento permanente. En el caso de Pertuzumab, el producto ingresa al mercado a 5.900 y lo venden al Estado a 9.000. Una ganancia de 4.000 por cada ampolla. Y el sector privado, el paciente lo compra a 14.000 cada ampolla. Entonces, yo sí me preguntaría si no creen que hay un problema de precios. Yo, con los datos, yo sí creo que hay un problema de precios en nuestro país. Y si miramos el tema de la comparación internacional, yo volvería a decir que hay un gran problema de precios en el país. No estamos hablando de la amoxicilina, del paracetamol, que el Estado ya tiene años comprando estos productos. Hay alternativas, o como los he mostrado en los tratamientos, de que un tratamiento de diabetes, hipertensión, no me puede pasar de 10 soles mensual. Pero estos productos son importantes, son costosos, impactan, y sí hay un problema de precios. No voy a discutir el tema de las exoneraciones, porque eso es un tema que habría que, justamente, creo que el sector privado creo que tendría mucho también para decir cómo es que podemos avanzar en este tema, porque probablemente estos productos sean exonerados, y si es que se aplicara la exoneración podría reducirse un 17, 18, 20%. Pero el problema del precio de los medicamentos de alto costo no está en el margen del IGB y del arancel, está en estos márgenes de comercialización entre la importación y el precio de venta. Las exoneraciones, ustedes saben que tenemos dos leyes que exoneran, y tenemos una comisión multisectorial creada, en que participan diferentes entidades del Ejecutivo, cuya conclusión ha sido, después de 3 informes a lo largo de este tiempo, es que ha habido un limitado efecto de las exoneraciones, y que básicamente el tema de la reducción que pudo haberse dado por algunos medicamentos no ha sido efecto de la exoneración. Por ejemplo, acá tenemos el precio de Trastuzumab. Trastuzumab es uno de los medicamentos más importantes para tratar el tema de cáncer de mama, que es una de las patologías que más afectan a las mujeres en el tema oncológico, ¿no? Entonces, este producto también lo hemos traído como referencia, ¿no? Este es un producto que se importa a 3.900, al Estado 5.200 y al sector público 7.700. Si miráramos clínicas, de repente este precio va a subir a 11.000 o a 12.000 cada ampolla, ¿no? Entonces, sí queríamos mostrar como Ministerio de Salud estos datos, porque yo creo que los datos nos dicen y nos están hablando de que sí hay un problema, ¿no? Y yo creo que sí debiese haber una discusión abierta con el sector privado y con todos los actores, de ver cómo vamos a avanzar en este tema, porque realmente esta es una situación que sí afecta el acceso a los medicamentos de los pacientes que más lo necesitan. Muchas gracias. Adelante. Y luego me había pedido palabra Carlos. Sí. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Hernán Malpartida, soy de Retail Pharma. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera cerrar un poco el tema de precios. Creo que es un tema que genera mucha controversia. Hay argumentos de prácticamente cada uno.
Y una cosa son los precios de farmacia, otra cosa también son los precios inclusive oncológicos, son dos mundos diferentes. Con respecto a los precios de farmacia, no es solo un estudio, son 3 estudios. Es el de la Universidad de Chile, que evaluó los productos de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, son 800.000 SKUs que se midieron, es un estudio súper serio. Está el de Ipsos, con el que aparentemente hay algunos cuestionamientos, y está el del Banco Interamericano de Desarrollo de hace una semana, que dice que Perú es el país con los precios de salida de farmacia más bajos de Latinoamérica. Entonces son 3 estudios, Universidad de Chile, Ipsos, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, si ya no le creemos a esos 3, ¿a quién le creemos? Y creo que si se quiere retar, que se presenten estudios serios también, pero creo que tampoco es correcto estar diciendo Perú tiene precios altos, pero no se muestra nada. Hay 3 estudios serios que dicen lo contrario. Si alguien piensa diferente, que también con estudios serios lo demuestren, pero salida de farmacia, Perú no tiene un problema de precios. Oncológicos es una discusión, como dijo la doctora Maruja, diferente, es muy complejo, hay muchísimos factores. Es tan complejo que aunque el producto se regale, no llegaría a todos los pacientes, porque el precio no es la única variable. Entonces, eso como primer mensaje, pero creo que como segundo mensaje creo que es, en verdad estas discusiones son bien, perdón la palabra, son bien inútiles, ¿no? Tenemos años en esto, años. Sin embargo, 30 niños se mueren porque no les compraron incubadoras. O sea, la atención en los hospitales públicos es inhumana. Nosotros tratamos al sector público, al 50% de nuestra población pertenece al MINSA. Ninguno de nosotros nos atendemos en un hospital público, ni vamos. Es una tragedia. O sea, la gente la dejan morirse en el pasillo. No hay medicamentos, no hay insumos, y el Estado claramente no tiene la capacidad para dar ese servicio. Lo hemos visto desde hace 20 años. No va a cambiar. Si no nos ponemos a trabajar juntos, como dijo la doctora, público y privado, en encontrar una solución, esto va a seguir. La atención en la salud pública del Perú es a niveles africanos y no lo vemos, porque nosotros estamos ¿a dónde vamos nosotros? Clínicas privadas. ¿Quién se atiende acá en un hospital público? Nadie. Y estamos discutiendo de precios y de farmacias. Creo que lo que nos corresponde como Estado y sector privado es encontrar una manera para ayudar a la gente del sector público. Estamos hablando del 90% de la población. Nosotros somos el 5% con las justas. Entonces hay alternativas. Yo creo que diagnósticos sobran de la situación tan grave que tiene el sector público. Sobran. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es cómo encontramos soluciones. Por ejemplo, se está por publicar el reglamento de las redes integrales de salud, que lo que debería de permitir es que el Estado se apalanque en la prestación de servicios del sector privado. Por ejemplo, no compren incubadoras. Las incubadoras se van a malograr y nunca las van a poder arreglar. Contraten el servicio a una empresa privada seria, que la pueden controlar, que la pueden auditar, que se encargue de todo. Si el Estado no se apalanca en el sector privado, en el sector privado serio, no responsable, juntos, no va a cambiar. Vamos a estar en esta mesa 10 veces más y el problema lamentablemente va a continuar, y nosotros no somos los afectados somos el sector público. Y hay que reconocerlo, no los vemos, nosotros no vamos a esos hospitales, pero dense una vuelta. Es bien difícil, es bien duro. Entonces, creo que como mensaje es, enfoquémonos en soluciones, cómo podemos sacar esto adelante. Yo creo que discutir si hay precios más altos, precios más bajos, no va a llevarnos a nada nuevo. Creo que el intercambio prestacional, el que el sector público se pueda apalancar en el sector privado es una solución que ayudaría muchísimo, ¿no? Que el privado apoye al sector público en lo que el sector público no es bueno, ni siquiera puede ejecutar su presupuesto. Estamos hablando de que los medicamentos son caros cuando ni siquiera gastamos el presupuesto que tenemos en medicamentos. O sea, no es que nos quedamos sin presupuesto, lo devolvemos todos los años, y estamos hablando de medicamentos de alto costo que cuestan mucho. Pues ni siquiera gastamos lo que tenemos.
O sea, las discusiones van por otro lado. Entonces creo que estamos un poco desenfocados. Creo que las discusiones deben ir por otro lado. Y nada, en verdad mi mensaje final es ese: enfoquémonos en soluciones y veamos cómo el sector público puede trabajar de la mano con el sector privado, que ha sido tan difícil en los últimos años, ¿no? Y nada, es eso. Ojalá que podamos llegar a algo, a una solución concreta juntos. Creo que esto de las redes integrales de salud es una buena alternativa, porque el reglamento debería publicarse y el reglamento debería contemplar que el sector público se pueda apalancar en el sector privado, ¿no? Gracias. Gracias. Claro. Soy Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. Les pido perdón por la tardanza al congresista y también a los invitados. Igual estuve escuchando lo que se estaba conversando, y hay un montón de aristas que tienen que ver con el tema de precios y de salud relacionados, pero son muchas. Entonces vi que esta mesa estaba más acotada al tema específico que había salido en un reporte de prensa últimamente, que era el asunto de clínicas, el precio de las clínicas elevado. Entonces, desde la perspectiva del consumidor, ¿cómo era que lo estábamos percibiendo? ¿Cuál era el problema percibido por nosotros los consumidores? Era que el valor copagado en una clínica por el porcentaje de un medicamento podría llegar a ser más que el pagado por el total de ese mismo medicamento en la calle, ¿no? O sea, en ejemplo, si tú tienes un medicamento X que cuesta 10 soles y como parte de tu seguro tú vas y te atiendes, ¿no es cierto? Y te dicen, nosotros cubrimos el 90%, tú pagas el 10%, entonces tú puedes asumir que es en base a la media del precio que vas a encontrar en la calle, y dices, bueno, voy a pagar 1 sol. Pero resulta que luego del tratamiento, si ese precio en la clínica era mucho más alto, podrías llegar a pagar una cantidad muy superior, quizá podrías llegar a pagar lo mismo que costaba la totalidad en la calle. Esa es la percepción del consumidor. Pero no siempre estamos atentos a eso, porque ese restante de la medicina, lo que cuesta la medicina, no la pagas tú directamente, sino que la pagas a través del servicio que has contratado, del seguro, de la EPS, ¿no? Entonces se convierte en una suerte de costo escondido, pero terminas pagando mucho más por el medicamento dentro de la clínica como parte de tu seguro que lo que pagarías afuera. Y ese precio finalmente lo que hace es encarecer la prestación de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación? Claro, hay libertad para establecer el precio que le convenga a la empresa, pero habría que elaborar en por qué es que esto lleva a esos niveles de desigualdad en el precio, ¿no? Actualmente lo que pasa es que las aseguradoras y las EPS pagan un fee fijo a las clínicas. Entonces, como no pueden alterar mucho de los costos, si quieren ganar más plata, lo que pueden hacer es alterar las variables, y una de estas variables es el tema precisamente de las medicinas, ¿no? Entonces, se utiliza esta guía que ya se ha mencionado, esta guía internacional, ¿no es cierto?, para establecer estos precios, pero los precios finalmente terminan superados y no parece haber ningún problema aparente. Y entonces el resultado es que el asegurado no tiene capacidad de decidir sobre los bienes que está adquiriendo, porque, ojo, una cosa es la prestación del servicio de salud, el médico que te atiende, etcétera, y otra cosa es la medicina que compras. Son dos temas absolutamente separados, y no tiene acceso a alternativas de provisión de ese bien, porque, digamos, si yo me está atendiendo en la clínica y la clínica me dice, bueno, este medicamento acá cuesta 100, entonces yo digo, pero en la calle cuesta 10, pero igual no tengo acceso a esa alternativa, ¿no? Estoy amarrado a lo que me cobren y a lo que le voy a terminar pagando a quien me está proveyendo el servicio a mí, ¿no? Y tampoco hay dónde reclamar por estas decisiones. Y el tema es que, claro, hay libertad también para elaborar contratos, entonces el contrato que se celebre entre la clínica y el seguro puede hacer que se termine capturando en la prestación de este servicio, se captura precisamente esto de que hace que yo esté obligado a comprar mi medicina, o más bien que el prestador del servicio del seguro esté obligado a comprar la medicina de la clínica donde el asegurado está siendo atendido, ¿no? Entonces, el tema de fondo, para resumirlo, tratando de hacerlo lo más así en sencillo posible, es que los servicios médicos y la venta de medicamentos, como decía, no son el mismo servicio. Pero los contratos entre las clínicas y los seguros amarran estos dos servicios, y entonces impiden que el consumidor elija alternativas de manera libre a las que sean más convenientes para él. Y claro, pueden decir que sí, pues sí hay una elección parcial, ¿no es cierto? Cuando tú podrías decir, bueno, si me atiendo en la clínica que está más cerca de mi casa, me va a salir más caro, entonces me voy a mover a una que está de repente más barata y es más lejos. Pero no siempre cuando uno va a buscar un servicio de salud tienes la capacidad de poder hacer esa evaluación previa, entonces te tienes que atender donde
estés. Y entonces ahí no hay ninguna capacidad de elección. Entonces, y eso te impide acceder precisamente a canales también alternativos para acceder, como decía, a este mismo bien que no es parte del servicio médico. Ahora, el asunto es, ya que estamos una vez, estamos conversando y analizando el tema, es cómo lo solucionamos, ¿no? O sea, no hay una receta mágica, pero claro, es tan detallado el problema. Hay muchos temas. Estaba el asunto de la provisión estatal, que se ha visto bastante en la mesa justo desde el inicio, y claro, que tiene muchas alternativas de solución que hay que evaluar, y en este caso también hay como una suerte de paquetes de cosas que deberíamos por lo menos conversar. Primero, he escuchado, en base a esto que se está hablando del asunto de control de precios, que en verdad no es ningún secreto que en la asociación no estamos muy alegres con ese tipo de iniciativas, porque lo que hacen es, cuando controlas el precio, finalmente, por la dinámica económica misma, lo que haces es terminas impidiendo que la persona que tiene menos acceso a, digamos, o menos capacidad económica pueda acceder a aquellos productos que se sientan en la base de la oferta, ¿no? Entonces,